Muy buenos días y bienvenidos un día más a la emisión en directo de Audiomercados. China planea endurecer el control sobre la especulación en el mercado de las commodities, prohibiendo los préstamos para comprar materias primas, mientras Francia y España presionan a Europa para buscar una respuesta conjunta al rally de los precios energéticos, un problema que hace temer una nueva crisis económica global, agravando además las presiones inflacionistas. La OPEP y aliados deja intacta su producción, pese a tener ya el crudo en máximos desde 2014. Estos audiomercados, buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual. Si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Y con los inversores que tratan hoy, de momento, al menos en este contexto de sacudirse la fuerte presión vendedora de las últimas horas, que de momento ha seguido presente en la sesión asiática, aunque con los futuros, tanto europeos como norteamericanos, tratando de momento de recuperar, aunque de momento lo hacen sin excesiva convicción. Veremos a ver qué pasa según se vaya acercando el inicio de la jornada europea. Algunos indicadores también han tratado de recuperar terreno en el tramo final de la jornada asiática, con el temor a que el crecimiento se vea frenado en seco por la presión de la inflación y los precios energéticos, como decíamos, junto a los llamados cuellos de botella que están paralizando las fábricas, pues suceda antes de lo previsto o con mayor intensidad. Persiste el miedo de fondo a que la inflación se agrave y fuerce además a los bancos centrales a tener que adelantar las subidas de tipos de interés, lo que pondría otro palo más a la rueda de la recuperación en la salida de la pandemia. Hoy de momento, eso sí, con el Banco de la Reserva de Australia sin salirse del guión, ha mantenido intactos los tipos de interés en mínimos del 0,10%, tal y como esperaba el mercado. Ha mantenido además intacta la orientación de que no espera subirlos en principio hasta el año 2024, pero al mismo tiempo ha reiterado su previsión de iniciar este mismo mes a relajar las compras de bonos del quantitative easing. Ha sido uno de los primeros bancos centrales a nivel mundial, de hecho, en iniciar ese modo retirada de las políticas ultra expansivas puestas encima de la mesa para luchar contra la pandemia del coronavirus. Los datos macroeconómicos siguen respaldando además esa visión de que la economía se está desacelerando, hoy con el PMI del sector servicios en Japón prolongando niveles de contracción o caída en septiembre ante el estado de emergencia contra el virus de este verano, mientras que el consumo en Australia sigue penalizado por las últimas restricciones también del verano en el país contra la variante Delta y muestra una caída de las ventas minoristas del menos 1,7% en el último mes. Pero sobre todo empieza a ser muy preocupante el rally, como decíamos al inicio de esta crónica, de las materias primas y de los precios energéticos, entre ellos del petróleo, que está ya en máximos desde el año 2014, 7 largos años, después de que la OPEP y aliados decidiesen ayer mantener intacta su actual estrategia de ir aumentando progresivamente su producción a un ritmo de 400.000 barriles por día al mes, o lo que es lo mismo, han optado finalmente por no aumentar ese nivel ya previsto previamente de la producción, pese a que los precios del crudo empiezan a presionar a las economías y amenazan con crear una nueva crisis económica. Una preocupación que hoy llega hasta China, donde han adoptado medidas contra la especulación en los mercados de commodities, prohibiendo los préstamos para los especuladores de estas operaciones y también de otros bienes de consumo, según han avanzado medios chinos. Otro paso más para endurecer la regulación del país de Xi Jinping, tratando de tener bajo control a la mayor parte de sectores de la economía. También para, evidentemente, acabar con la crisis energética que está afectando, de momento al menos, con mayor intensidad a la segunda mayor economía mundial. Y también parece que está consiguiendo mover ficha en Europa esa preocupación en torno a la crisis energética, con los gobiernos de Francia y España pidiendo en las últimas horas de manera urgente medidas a la Unión Europea para mitigar y poner freno a esa crisis energética, a ese rally de los precios en el continente, a las puertas además del invierno que se prevé duro sin duda en este plano. La propia Comisión Europea ha terminado por convocar una cumbre de urgencia la próxima semana para analizar la respuesta conjunta a esta nueva crisis que se avecina, con los precios de la luz y del gas natural disparados
disparados en la mayor parte de países, justo cuando llega además el invierno. Mientras tanto, la mirada sigue puesta también en las dudas políticas desde Washington, con las negociaciones sobre la agenda económica del presidente Biden, que siguen enquistadas en las propias filas demócratas por el ala más progresista, que no quiere un gasto tan fuerte y se opone a algunas de las subidas de impuestos planteadas para financiarlo. La última hora que tenemos hoy es que el propio presidente Biden habría asegurado a los progresistas demócratas en una reunión para tratar de desbloquear la situación que la economía necesita mínimo un plan de entre 1,9 y 2,2 billones de dólares en nuevos estímulos fiscales. Mientras tanto, el líder del Senado, Schumer, está tratando de forzar una nueva votación para intentar suspender el límite de deuda y evitar el posible default de Estados Unidos a finales de octubre, pese a la resistencia de los republicanos. De hecho, ha convocado ya una votación para dentro de 2 semanas. Los inversores aguardan en este contexto de fuerte presión vendedora, además que ha llevado ya a las bolsas globales a estar un 5% por debajo de los máximos históricos que volvieron a tocar la mayoría de indicadores a principios del mes de septiembre y después de cerrar además el que ha sido el peor mes desde marzo de 2020, es decir, desde el estallido de la pandemia del coronavirus. Como decíamos, los inversores aguardan a datos sobre la economía que den más pistas sobre esa narrativa de que el crecimiento puede estar frenándose, con presiones inflacionistas cada vez más fuertes, hoy con los PMI compuestos y de servicios a ambos lados del Atlántico, y en especial el foco sigue puesto en el NFP, en el dato de empleo de septiembre en Estados Unidos de este viernes, que va a resultar determinante para saber si la Fed, la Reserva Federal, comienza con el tapering en noviembre, como recientemente avanzaba su propio presidente Jerome Powell. Por cierto, que los republicanos habrían advertido a Joe Biden en las últimas horas de que no retiren al actual gobernador de la Fed, a Powell, que fue además, recuerdan, seleccionado por Donald Trump, y lo hagan además para colocar a la que consideran una liberal como es Neal Brainard, que según todas las encuestas sería la sustituta que muchos demócratas están promoviendo para Jerome Powell. Esto lo ha avanzado el medio Axios, que hay un grupo de senadores republicanos que estarían ya advirtiendo a Joe Biden que no quite del cargo a Jerome Powell. En este contexto, como decíamos, hemos visto cómo han imperado las ventas de nuevo en la sesión asiática, con China de nuevo cerrado por festivo en el país. El Nikkei se deja un 2,23%, el Topix Index un 1,36% abajo, el Hansen de Hong Kong ha recuperado un poco de terreno en el tramo final y se mueve prácticamente plano, y caídas pues muy destacadas para el Kospi surcoreano del 1,97% y de medio punto porcentual para la bolsa de Australia. El dólar index está hoy rebotando con fuerza después de haberse relajado desde esos máximos de un año tocados la pasada semana, 0,2% arriba, mostrando cierto contexto de aversión al riesgo, 93,98 unidades, y el petróleo, como decíamos, en máximos desde 2014, 7 largos años después de ese acuerdo de la OPEP para no tocar su actual estrategia de la producción. El crudo americano se deja un 0,1%, 77,48 dólares por barril, el Brent está plano en los 81,19. En cuanto a las bolsas europeas, como decíamos, tratando de rebotar de momento de manera moderada, veremos a ver si con la suficiente convicción cuando llegue el inicio de la sesión. A esta hora lo que vemos son subidas de entre 2 y 4 décimas para los principales futuros del viejo continente, en una jornada en la que esperamos referencias como la producción industrial en Francia, los PMIs de España, Italia, Francia, Alemania, zona euro y Reino Unido, compuesto y de servicios, precios al productor, precios para las fábricas en la eurozona, sin duda importante indicador adelantado de las presiones inflacionistas, y también tendremos subasta de deuda en España. Además, ya por la tarde escucharemos mensajes de política monetaria que nos van a llegar desde el Banco Central Europeo, en concreto por parte de su presidenta Christine Lagarde y del vicepresidente Luis de Guindos. En el lado empresarial vamos con algunos apuntes que nos llegan para compañías españolas. Un fondo de Goldman Sachs ha comprado el 0,8% de Banco Sabadell. En concreto, habría comprado un paquete de 45,2 millones de acciones entre los meses de mayo y julio a un precio de mercado de aproximadamente 32 millones de euros. Desinversión de ACS, que ha vendido al fondo Brookfield el 80% de su participación en el Hospital de Toledo. Habría alcanzado esa operación los 401 millones de euros. ACS dice que tendría unas plusvalías de entre 25 y 30 millones de euros con la transacción. Inditex está acelerando su ajuste societario y unifica filiales en Italia, Portugal y Reino Unido, noticia que adelanta el diario 5 días,
Y también noticia con respecto a Indra, que se ha reforzado en Colombia con la compra de la empresa consultoría organizacional, la compañía colombiana. Eso sí, Indra no ha hecho público el importe de la transacción. Y al otro lado del Atlántico, los futuros de Wall Street de momento vienen ligeramente en positivo, aunque de momento sin demasiada convicción, con todavía menos convicción que los futuros europeos, bastante planos en esta jornada después de la fuerte presión vendedora que vimos ayer, en especial, como decíamos, para el Nasdaq. Hoy esperamos en el lado macroeconómico la balanza comercial del mes de agosto, por supuesto, como decíamos, los PMIs compuesto y de servicios, el ISM no manufacturero de la economía, y también estaremos pendientes de mensajes de política monetaria por parte de Quarles, miembro de la Reserva Federal, junto a subasta de deuda por parte del Tesoro norteamericano. Que tengan una feliz sesión.